Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ver el agua, la hidratación y el agua. ¿Qué efectos tiene el B-Power en el agua de nuestro cuerpo? ¿Qué efectos tiene el B-Power en el agua como hidratación y como sistema también? Es decir, no nada más en la parte que es la hidratación, sino cómo nos afecta en general. Vamos a empezar con el descargo de responsabilidad médica, que se debe hacer. Esta presentación y su contenido se comparten solo con fines informativos y no pretenden sustituir ningún diagnóstico, tratamiento o alguna referencia de algún médico o de algún profesional de la salud. Eso siempre, también vamos a ver que no vamos a quitar medicamentos, no vamos a decir que alguien quite medicamentos de ninguna manera, y esto que quede claro para YouTube. Bien, dicho eso, vamos a empezar un poco con lo que es la información general que sabemos de nuestros equipos, porque esto queda grabado. Lo pueden también eh, ver a las personas que nos están acompañando por primera vez en el video posterior, en el video de grabación, para que sepan del gran poder y las grandes características, hermosas características de estos equipos. Pues es un equipo generador de terahercios, como sabemos, de una frecuencia muy elevada, de infrarrojo lejano, otra frecuencia muy elevada, y de diatermia, que es el calor propio que genera el equipo. La diatermia es un calor dirigido al tejido biológico, donde estemos poniendo el viento, que es, al final es un tipo, como si fuera secador de pelo, como sabemos, y genera lo que es la luz infrarroja. Es un infrarrojo lejano que no se ve, es un infrarrojo lejano que es una luz muy débil a la vista, es decir, ni siquiera la vemos, pero de una frecuencia muy elevada que permite una penetración. No es una penetración incluso que se pueda medir, es una penetración que va más allá a veces de lo que se puede medir, de luz infrarroja, forma parte del espectro solar, que es todo este. Entonces, dentro del espectro solar que va de los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, y en fin, las microondas, y aquí están los infrarrojos, que está el cercano, el medio y el infrarrojo lejano. Bien, dentro de este espectro solar están los terahercios también. Y los terahercios es una frecuencia muy elevada que está entre los infrarrojos, en este caso infrarrojo lejano, y las microondas. De todo este espectro solar, lo que alcanzamos a ver nada más es esto. Es lo único que alcanzamos a ver. Digamos, si lo viéramos en tamaños, es mínimo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, es decir, las frecuencias que nuestros ojos alcanzan a captar. Fuera de esas frecuencias no vemos absolutamente nada y esto pues es una frecuencia. ¿Sí? Y esta frecuencia siempre se va a medir como hercios o hertz. Todas las frecuencias tienen una amplitud de onda, es decir, qué tan elevada es, qué tan amplia es, y una longitud de onda, qué tan pegadita está. Obviamente, mientras más rápida sea, más alta es. Tiene más amplitud y menos longitud. Si yo estoy regando en el jardín y se está enredando la manguera y yo le hago así para que se desenrede, la amplitud va a ser muy poca de la manguera y la longitud va a ser mucho, va a ser una ola grandísima. La manguera es una frecuencia muy baja y las frecuencias altas son estas. Se mide siempre desde una cresta a una cresta, es decir, de la punta de arriba a la punta de arriba o bien de la punta de abajo a la punta de abajo, de un valle a un valle. Y esto es un ciclo, de aquí para acá y de aquí para acá. Esto es un ciclo. Entonces, eso también es un hercio. Bien, y de esos hercios, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, y es lo que siempre mencionamos, los hercios, vamos a ver que estas son las mediciones de cresta a cresta y de valle a valle, y le vamos a llamar hercio, que es lo mismo, es ciclo o hercio. Nuestro cuerpo vibra en general, ya juntando todos los tejidos de nuestro cuerpo, entre 20 y 200 kilohertz, es decir, entre 20.000 y 200.000 ciclos por segundo, que es lo mismo. Esto nada más para que lo puedan tomar copia de pantalla, para quien no lo tenga, es algo muy interesante. Este es un ciclo por segundo, un hercio. Los kilohercios son 1.000 ciclos por segundo. Los megahercios son 1.000.000 de ciclos por segundo, o sea, 1.000.000 de estos en un segundo, 1.000.000 de veces en un segundo. Los gigahercios son 1.000 millones de ciclos por segundo, que es ya prácticamente inimaginable. Y los terahercios son 1.000.000 de millones, es decir, 1 billón de ciclos por segundo, que son los terahercios. Bien, y también
Los terahercios, pues es una frecuencia muy elevada. También tenemos la diatermia, que es la diatermia, que es el calor que genera el equipo, la diatermia profunda. Ese es el calor que vemos, que podemos graduar nosotros, podemos ver las diferentes eh, cantidades de calor que damos y eso se le llama diatermia. Y diatermia profunda porque va a la profundidad precisamente, que es muy distinto a que una persona, por ejemplo, una mujer, para abordar su cólico menstrual o para disminuir su cólico menstrual, se puede poner, por ejemplo, un cojincito de semillas y se quita el dolor. ¿Por qué? Pues porque calienta. Pero al mes siguiente es lo mismo. Se vuelve a tener que poner el cojincito. Y al mes siguiente es lo mismo. ¿Qué sucede? Que a veces con una sesión de diatermia profunda podemos quitar meses y meses de dolor. Y eso lo hemos hecho durante muchos años con la moxa nosotros. Y la moxa es de la medicina china y tiene una penetración de unos 8 centímetros, 7 a 8 centímetros. Entonces, esta que yo le llamo super moxa puede penetrar más que eso. Y es por eso que con una sesión podríamos quitar mucho más meses de dolor. Y esto es bien bonito. Es bien interesante el poderlo ver de esa manera y el poder tratarlo así. Bien, lo que hace el calor y los terahercios es penetrar a todos los órganos y tejidos. Claro, si la persona tiene un gran volumen, penetra a los órganos y tejidos por medio de la circulación sanguínea y por medio de los meridianos de la medicina tradicional china, de los que se estudian en la medicina tradicional china. Y es algo muy bonito poder, a la distancia, desde la piel, poder penetrar a la comunidad interna de todo el organismo. Es lo que hacen realmente estas tecnologías, poder entrar, penetrar a fondo. Y tiene realmente, aquí es importante decir que debe haber un efecto modulador cuando se aplica constantemente. Es decir, por eso también se recomienda que puedan tener el equipo en casa, porque no nada más es de una semana que van a consulta y la otra semana, sino se invita a que la gente lo pueda tener en casa para que realmente vea que el efecto modulador es cuando hay una aplicación continua. Cuando aplica diario, unos 4 a 5 días a la semana, empieza el efecto real, el sistema empieza a acumular, es un efecto acumulativo que tienen estas tecnologías. Y esto es lo más bonito, este efecto acumulativo, a modular la inflamación corporal, que eso es lo más bello, que es lo que queremos. Y dentro de este equipo, dentro de esta parte del sistema, que es el tubo es un tubo gris que tenemos en el equipo, en la parte de la punta como tal, que está atrás de mí, esta punta tiene dentro este cristal que es el que llamamos cuarzo óptico. Y este cristal está hecho de silicio más varios minerales hechos polvo y se meten a un horno de fusión, es decir, un horno que los va a fusionar y esta ya no es una mezcla común. Esa mezcla se convierte en una fusión. Y esta mezcla al final termina después de 1800, más de 1800 grados Celsius, termina siendo un cristal completamente fusionado. Es decir, se genera un mineral nuevo, que es lo más bonito. Y este mineral nuevo es lo que se llama cuarzo óptico. Y este mineral nuevo, mira a la izquierda, ¿qué va a pasar con esas manos? A la izquierda vemos que dentro de esta parte del equipo es donde está el cristal. Exactamente ahí es donde está ese cristal. ¿Vale? Y es por eso que lo ponemos de esta manera. Bien. Entonces, esa es gran parte de lo que el sistema genera, de la magia que genera. Y este es un código que trae para generación ahí de los terahercios. Es un código que está en el cristal, en uno de los extremos. Entonces, es algo bien interesante poder ver que esta generación se da por la suma de las tres tecnologías. Bien, esto puedes sacar copia de pantalla si no lo tienes. Aquí es importante ver que voy a ver 8 beneficios y nada más vamos a ver 8 por ver algunos. Apoya en el drenaje de tóxicos y además de tóxicos, células mutadas, o sea, apoya a que el cuerpo, a que el organismo, con este calor que se genera, el organismo, si tiene un buen calor, que realmente genera un buen drenaje. Y este drenaje eso es lo que queremos para eliminar tóxicos, eliminar toxinas, eliminar homotoxinas, es decir, toxinas que se generan por la cantidad exagerada de toxinas que tenemos. Cuando el cuerpo se llena de toxinas, se generan toxinas propias de las células. Y estas toxinas propias de las células son las que empezamos a eliminar cuando tenemos un buen calor y una buena circulación y un buen drenaje linfático.
Entonces, apoya también al drenaje de las células que ya no sirven, las células senescentes, que estorban y que inflaman al organismo. Induce al ADN a repararse, sobre todo cuando hay el calor suficiente, cuando hay las frecuencias elevadas suficientes. El ADN es muy sensible a las frecuencias elevadas. Es decir, si hay frecuencias elevadas, el ADN trabaja muy bien. Por eso, cuando estás en ambientes de frecuencias bajas, empiezan los padecimientos con los meses o años, porque el ADN empieza a generar errores también a nivel energético. El ADN, el 90% es energético, el 90% es sutil, el 10% es físico. Entonces imaginemos lo que realmente hace el ADN. Claro, para la ciencia color, no para la ciencia blanco y negro. Entonces, la tercera, mejora la circulación sanguínea, la microcirculación. ¿Cómo lo podemos ver? Porque cuando aplicamos el equipo, después de un momento, se genera algo que se llama hiperemia e hipertermia. Es decir, mucha sangre, mucho calor, que se ve en una mancha roja y que esa mancha roja se ve perfectamente definida donde pusiste esto. Y si ponemos el termógrafo, que lo tenemos ahí, ponemos el termógrafo, se ve muy bien cómo se ve rojo donde no está tan caliente. Claro, donde no está caliente se ve azul, después se ve verde, después se ve amarillo, cuando ponemos en esa, lo que se llama rainbow, lo que se llama como el tipo arcoíris en el equipo del termógrafo, y lo más caliente se ve blanco. El rojo es caliente y lo blanco es muy caliente. Entonces nosotros vamos viendo cómo el V-Power va generando estas zonas calientes y muy calientes que la piel puede aguantar perfectamente y cómo ese calor tarda mucho en perderse porque se fue a la profundidad. Entonces es algo bien interesante. La piel empieza a ponerse otra vez roja, pero por dentro ese calor ya viajó. Es por eso que la piel ya no está tan caliente, pero el calor se fue hacia la profundidad. Es lo bonito de esto. Elimina la humedad, elimina la intoxicación, que para la medicina china humedad es intoxicación, que es la humedad patógena, y activa la expulsión de toxinas, como comentaba, y homotoxinas. Bien, nos vamos a las otras 8. Activa los meridianos de la medicina china, puntos comando que vamos a ver al final de esta plática. Vamos a ver qué puntos de medicina china pueden mejorar la hidratación. Elimina el exceso de yin de los órganos, elimina el exceso de frío. Es decir, los órganos, cuando se enfrían en exceso, empiezan a tener situaciones de disfunciones. Los órganos deben trabajar con el suficiente calor o la suficiente energía. Y cuando no es suficiente el calor y la energía, entran en algo que se llama yin, demasiada energía baja, demasiado frío. Todos los órganos deben de tener un poco de yin, siempre. Deben de tener una reserva de frío para no calentarse demasiado. Siempre hay un enfriador de cada órgano, unos más, otros menos. Sobre todo órganos que son muy calientes, como el corazón y el hígado. El riñón es de los dos. Y cuando es demasiado el aire acondicionado, pues igual en un cuarto, si es demasiado el aire acondicionado, en un automóvil, en un camión, decimos, oye, bájale tantito y es demasiado, porque si no te puedes enfermar. Cuando hay demasiado yin en el cuerpo es cuando ya se pasó de aire acondicionado. Y entonces estos equipos vienen a mejorar muchísimo esta situación. Por eso se llama que expulsan el frío, así se llama, ahí te lo vamos a ver. Y eliminan el exceso de yin, que es lo mismo. El calor de fondo activa y mejora el metabolismo en general porque el calor es vida para el cuerpo, definitivamente. Y así se hace un efecto antienvejecimiento. No que no vaya a envejecer, sino que frena el envejecimiento acelerado, que es lo más importante. Y también estructura los líquidos en frutas, verduras, animales, es decir, tenemos ejemplos y hemos hecho ejemplos muy bonitos de cómo las plantas que se están muriendo, las ponemos en agua, le ponemos el equipo, unos 5 minutos y una hora después las plantas están como si estuvieran recién cosechadas. Es algo bien bonito. Y duran en el refrigerador 2 a 3 veces más de lo que dura una misma planta que se cosechó en el mismo momento, que se compró en el mismo momento y que no tuvo ese tratamiento. Es bien interesante. Eso es lo que hablamos de que realmente estructura los líquidos y las verduras, los animales en general, líquidos, verduras, hojas verdes, cualquier fruta en general los líquidos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eficaz en hidratación celular. Bien, ioniza ambientes, genera aniones, que son los aniones, son los iones negativos, son los aniones o iones saludables. En espacios también, en espacios donde se siente muy pesado el ambiente, genera armonía y balance porque es un equipo que es a tan alta frecuencia que el simple hecho de ponerlo, como tengo este aquí atrás o este de acá, y dejarlos ahí en un ambiente, con eso tenemos para que el ambiente empiece a mejorar.
Entonces, realmente no nada más se va a aplicarlo al cuerpo, se va también a aplicar a los ambientes, al agua, a los animales, a las frutas, a las verduras, a las plantas. Es hermoso poderlo aplicar en las plantas también. Y en la parte estética, hoy es importante lo que vamos a ver porque tiene que ver con el agua. Entonces, aumenta la circulación sanguínea local para donde se quiera aplicar. Nada más si lo vamos a aplicar cerca de los ojos, poner este algodón de, de desmaquillante con humedad, es decir, el algodón húmedo para que no vaya a entrar el calor demasiado a los ojos o demasiado calor a los ojos. Modula la inflamación, es decir, no es un antiinflamatorio, es un modulador de inflamación de alguna parte, acné, por ejemplo, forúnculos o alguna parte de la piel que esté inflamada, va a modular inflamación. Mejor, no va a ser antiinflamatorio porque no es natural lo antiinflamatorio. Es decir, si debe de inflamarse, va a inflamarse un poco más, incluso si es necesario, para que salga en mucho menos horas o se resuelva en menos horas lo que iba a tardar el triple de horas. Estimula el drenaje linfático, en la cara es importante. Alivia la tensión de los músculos de la cara, la tensión del cuello y otros músculos que que van más hacia la cabeza, que generan, sobre todo en la parte alta del cuello, que generan después migrañas o generan cefaleas que son cervicales, vienen de las cervicales. Entonces, no nada más en la cara, sino toda la parte de atrás también. Y en la cara baja la tensión. En las prácticas que tenemos, terminando la práctica, vemos la cara de la persona y se ve sumamente diferente, se ve sumamente relajada, se ve diferente. Es bien bonito ver la diferencia que es una persona antes y después. Deja un efecto de piel luminosa. Es difícil describir que es una piel luminosa, pero es un efecto donde cuando la persona se levanta de la cama dices, te ves diferente, hay algo, no sé, te ves diferente. Eso es lo que llamamos piel luminosa. Es como una parte de que se ve más luz en la cara, simplemente así. Y eso en las expos, por ejemplo, que hemos ido, al momento de que el familiar ve que termina la persona con la que va y se les da varios minutos así, dice, oye, te ves diferente en la cara. Nadie sabe exactamente qué decir, pero es lo que damos como el efecto luminoso de la piel. Y mejora la expresión. ¿Por qué? Porque los músculos de la expresión facial se mejoran, se disminuyen en su tensión, es decir, se relajan, y esto hace un efecto de mejorar el rictus, se quita el rictus de, por ejemplo, de dolor, de enojo, de frustración, de insatisfacción, y la gente se va con una cara muy, muy suave en sus gestos. Y eso al familiar de inmediato lo nota, pero de inmediato. Eso es en el V-Power, que vamos a verlo más al final, al momento bueno, hasta el final para la aplicación de puntos de medicina china. Y en los pies, pues sabemos que está el cuerpo reflejado completo. Sabemos que en las manos, en los pies, en el cráneo, pero lo que más se utiliza en el mundo es la reflexoterapia podal, es decir, la reflexoterapia de pies. Hay de manos, hay de cráneo, hay de cara, que es el del Tien Chan, por ejemplo. Es una medicina, obviamente también oriental, de Vietnam, y es un método vietnamita de reflexoterapia facial bien bonito. Tenemos varios puntos en la cara, pero el de los pies es así como el más conocido a nivel mundial. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un equipo, que es un equipo que se le conoce como el equipo inteligente, electromagnético, o es un equipo que genera una frecuencia eléctrica muy especial que activa los campos magnéticos del cuerpo. Y no solo eso, también hace resonancia con las células, resonancia con los líquidos y empieza a mover las moléculas del agua en nosotros. Necesitamos muchísima agua. Al final vamos a ver el porcentaje de agua que tenemos por cada etapa de la vida. Por cada etapa tenemos un porcentaje que vamos a ir viendo el porcentaje ya definido por números. Obviamente de niños tenemos muchísimo más agua y de adultos mayores pues tenemos muchísimo menos agua. Y es ahí donde vamos a ver que las enfermedades también estriban en eso, en qué tanta agua tenemos. Entonces, el hecho de que este equipo genere una frecuencia pulsante, una frecuencia eléctrica pulsante, le llaman frecuencia única, y esto pasa a través de las plantas de los pies por medio de estas placas azules que se ven ahí, y empieza a generar bioresonancia y empiezan los líquidos a vibrar, empiezan a moverse y eso genera calor porque empiezan los líquidos a moverse, la sangre empieza a moverse y hace un calor muy especial que lo empiezas a sentir en los tobillos, en las rodillas, en los muslos, en la cadera, hasta que empiezas a sudar. Claro, eso no en una persona nueva, porque una persona nueva se le va a poner poquito tiempo, porque es tan fuerte que una persona nueva podría tener diarrea, podría tener dolor de cabeza, podría no dormir, podría pasarle muchas cosas que el cuerpo dice, espérame, ¿qué voy a hacer primero de todo lo pendiente que tengo? Entonces el cuerpo empieza a sanar de inmediato.
Sin embargo, es a veces molesto que el cuerpo empiece a sanar de inmediato porque empieza a generar muchas cosas o inflamaciones pequeñas que debe hacer para resolver lo que no ha resuelto en meses o años. Entonces, esto es el 6, es algo bien bonito, el de la temperatura que maneja. Y aquí, otras veces hemos puesto esto, pero si por algo no lo tienes, bueno, pues se puede sacar una copia de pantalla de lo que hace, que es, comparte algunos efectos con el V-Power soplador de terahercios, que está atrás de mí. Lo voy a poner aquí. Bueno, no, me quito aquí para la grabación. Aquí para yo no aparecer en la grabación. Bien, entonces estos efectos, regresamos con lo de la sangre, ayuda a drenar los edemas. Cuando una persona está hinchada de los pies, ayuda a drenar los edemas, ayuda a drenar las varices. Si combinamos el V-Power soplador de terahercios con el V-Power 6, los dos se llaman V-Power, pero se apellidan distinto. Si lo combinamos, por ejemplo, en la mañana el 6 y en la tarde el soplador de terahercios o al revés, y podemos hacerlo de esa manera, las varices mejoran drásticamente. Claro, si la alimentación se mejora y hay un detox, todavía más. Sin embargo, con los puros equipos, la pura utilización de los equipos, se mejoran mucho, mucho las varices y alivia la inflamación y el dolor, que es de lo más, digamos que de las mayores estrellas que tienen estos equipos, es que mejoran, modulan la inflamación y por ende mejoran y modulan el dolor. No son antiinflamatorios, no son analgésicos, son moduladores de inflamación y moduladores del dolor. Estos equipos de los que estamos hablando el día de hoy. Aumenta la temperatura y elimina el estancamiento. Es decir, estancamiento es que haya muchas toxinas que el cuerpo no puede gestionarlas. Eso, a eso le llamamos estancamiento. Y si estas toxinas empiezan ya a ensuciar el cuerpo en general y el cuerpo empieza ya a intoxicarse, se le llama humedad para la medicina china. Humedad. Desbloquea y activa meridianos de la medicina china, que es lo que vamos a ver, y puntos también. Y activa el drenaje de células dañadas o células precancerosas o cancerosas, células que ya están, que ya no son sanas que se siguen reproduciendo. Entonces, es una maravilla estos equipos en el efecto que pueden hacer. Ya que vimos todo lo que hacen los equipos, ahora vamos a pasar al tema de hoy, porque eso lo vamos a retomar del por qué hacen lo que hacen los equipos y ahora vamos a entender muy bien por qué se puede mejorar mucho con el agua o con lo que es la hidratación corporal, el tipo de agua que tenemos dentro, el tipo de agua que debemos tomar. Entonces, el agua. Sabemos que el agua naturalmente carga información por donde pase. No por nada, todas las religiones del mundo utilizan agua, prácticamente todas. No digo que todas, todas, pero prácticamente todas utilizan agua para sus rituales, para lo que deban hacer de purificación y demás, el bautismo. Y cómo decimos, bueno, la ciencia no cree en que el agua se pueda eh, activar de una manera o estructurar molecularmente de alguna manera, pero molecularmente no en su formulación, sino a nivel sutil. Entonces, el agua bendita, hay gente que cree en el agua bendita, hay gente que no cree en el agua bendita, pero al final, Masaru Emoto demostró que sí, cuando se pone una intención al agua, el agua responde con cristales distintos de descongelación. Al momento de congelarla y descongelarla fue como se fueron viendo estos cristales. Con muchos esfuerzos lo pudieron ver, ¿eh? Muchas fotografías, pero al final pudieron sacar un collage de fotografías de las diferentes formas de descongelación del agua, en donde se mostraban estructuras totalmente distintas de acuerdo a lo que había sido expuesta el agua, si era a odio, a coraje, o a amor, a paz, a felicidad. Los tipos de música, si era música clásica, si era un rock pesado, el agua respondía de una manera distinta totalmente. Y eso se da en la naturaleza por donde va pasando, debajo de qué montañas, debajo de las aldeas que va pasando el agua, se va cargando de diferentes frecuencias y por eso hay manantiales de sanación en donde por años y años y años se sabe que esa agua tiene una capacidad de sanar, incluso de modificar algunas estructuras energéticas del cuerpo. Por ejemplo, el río Ganges tiene una característica muy interesante, dos características muy interesantes. Tiene mucha energía porque tanta gente cree en ella y tantos años lleva siendo un río sagrado y un agua súper sagrada, pero es la más contaminada, de las más contaminadas del planeta. Impresionante, y la gente se mete a nadar ahí, y a muchos ni les pasa nada. Sin embargo, el agua como tal,
por la misma fe que las personas le infieren, es un agua completamente sana. Es algo muy, muy interesante. Sana en el sentido energético, ¿eh? Pero no en lo biológico, pues tiene chorrocientos mil bichos ahí de quién sabe, porque se echan cadáveres, bueno, echan cenizas de cadáveres y cantidad de basura y demás. Pero así es el agua. El agua de todas partes del mundo tiene sus características. El agua, ya viendo que tiene sus características el agua, bueno, pues desafortunadamente el agua pierde ese movimiento natural que que debe de tener, que debe de generar en su camino hacia las ciudades y dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque la entuban. Una vez entubada el agua, ya no tiene ese movimiento natural y se queda lineal y por eso empieza a perder energía el agua. Y ya después empieza pues, a purificarse cuando se va perdiendo y se va quedando en la ciudad y luego se recicla, se empieza a perder muchísima energía del agua y se empieza a contaminar, que es lo más triste. Pues esta es la historia del agua. Y aquí fotografías, imágenes más bien representativas de lo que se ve en los cristales del deshielo, de lo que es el agua reaccionando a diferentes frecuencias, tanto a frecuencias como a diferentes sonidos, música, pensamientos, palabras. Entonces, de paz o palabras altisonantes o palabras de odio. Y el agua reacciona de una manera enorme, igual que nuestro ADN. Y han hecho estos estudios, más que estudios, son experimentos que han hecho y han visto que definitivamente no hay lugar a dudas de que reacciona. Es algo muy bonito cómo se hace esto. Y bien, aquí estoy nada más en un pequeño video que hice de cómo se estructura el agua. Esto parece un vaso, pero es una jarra de 2 litros. Ahí tengo 1 litro y cachito. Aquí se traba un poco porque Canva, más bien el Zoom no soporta tanto Canva. Entonces se traban los videos, se traban las animaciones. Y ese es como yo estoy haciendo el agua. Así se estructura el agua. Es en vidrio, siempre es en vidrio, nunca en plástico. Siempre es en vidrio. Y es bien importante saber que el vidrio es el único material que se puede utilizar. Tampoco cobre, tampoco metal. Y que aproximadamente es, así como lo estaba haciendo, aproximadamente es 1 minuto por litro, aprox. Cuando nosotros vemos que esta agua se estructura, sabemos que no nada más es hacerlo así. Cuando tú haces el agua nada más así, como yo lo estaba haciendo ahí, yo estaba grabando con una mano y haciéndole con otra, pues no podía tener ninguna intención sobre el agua. Pero cuando el agua se intenciona, la historia cambia completamente. Eso ya lo vamos a hacer un poco más adelante para cerrar. La hidratación es lo que vamos a ver ahora con esta agua estructurada, de nada más hacerla así, ¿eh? Nada más así, a 1 minuto por litro. Por ejemplo, esa jarra que tenía como 1,600 litros, 1,500 litros, esta agua la fui estructurando a unos 4 a 5 minutos, esa jarra, que hasta fue mucho, pero así me latió y así lo hice. 4 a 5 minutos y la primera vez que yo tomé esa agua, sin saber bien, nada más dije, mira, voy a ver el agua, que dicen que puede ser bueno. No, hombre, una diarrea pero impresionante. Impresionante la diarrea. Pues me hizo una limpieza enorme y también emocional, porque empecé con bronquitis y después me di cuenta que era todo lo que yo traía, que no podía tragar, que no podía respirar, que no podía ver y que yo lo saqué en una representación de mis bronquios. Y fue una bronquitis que me empezó rapidísimo. A los 2 días ya tenía bronquitis y ¿qué es esto? Y después vi que era después del agua. Fue despuesito del agua, después de la diarrea. Entonces, al día siguiente empezó. Amanecí con los bronquios ligeramente cerrados. Dije, ¿qué es esto? Y de ahí una bronquitis, pero fuerte. Se me quitó de alguna manera. Bueno, fue difícil al principio porque no me había dado cuenta que era por eso, pero después me percaté totalmente de lo que era y dije, lo voy a sanar de esta manera, totalmente emocional, energético y además, obviamente, de nutrirme bien, ¿no? Y de estar checando que no se me fuera más grave, pero no tomé ningún medicamento. Entonces ahí la conclusión fue que el agua no solo drenó tóxicos intestinales, físicos, sino que también se fue a la parte emocional, la psique, porque esa agua está completamente estructurada de una frecuencia muy elevada. ¿Cuánto se ha visto que puede durar el agua estructurada? Han hablado, yo no me consta ni hay estudios de eso, pero han hablado varios que yo he visto de este tipo de estructuras de agua que se hacen, 16 horas aproximadamente.
pero la intención nunca se quita. Lo que se va perdiendo es la carga de las frecuencias. Se va desacelerando, pero la intención nunca se quita. Es algo que se plasma ya en el agua. Es algo bien bonito. Entonces, además genera pues todo esto, hidratación celular profunda, y sabemos que mejora la circulación sanguínea porque mejora el plasma de la sangre, mejora el líquido de la sangre. La condición renal igual es mejorada, estimula el drenaje linfático. ¿Vale? El sistema nervioso súper bien porque el sistema nervioso empieza a tener los beneficios de un cuerpo bien hidratado. Produce un efecto detox, como ya lo mencioné, y mejora la salud en las plantas y demás. Y se puede programar, que es a lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues esta es una de las imágenes representativas de la estructura del agua cuando está frente a una frecuencia muy elevada de sonido y de rezos. Bien, ya lo habíamos visto. Voy a hablar rápidamente de la homeopatía y eso es lo que yo he hablado en un video que tengo de estructura del agua anterior, pero lo quiero meter ahora porque hablo de lo que hace el agua en nosotros. Ya vimos todo lo que hacen los equipos y cómo realmente puede mejorar la hidratación, pero al final ¿pero el agua qué? O sea, ¿realmente se puede programar el agua? ¿Realmente se puede estructurar de una manera distinta? Agua y líquidos, ¿eh? Que sería lo mismo para tal caso, agua y líquidos. Cualquier líquido, en este caso el alcohol, con la homeopatía. Entonces, ¿cómo se forma la homeopatía? Rápidamente. Algunos ya lo saben, algunos son homeópatas, pero vamos a hacer para que todo sea homogéneo el conocimiento. La manzanilla, digamos que vamos a tomar como va a ser un medicamento de manzanilla, una camomila. Y tomamos la tintura madre de manzanilla. ¿Cómo se hace? Bueno, muchas flores de manzanilla se meten en alcohol homeopático, en un frasco ámbar de vidrio, se deja ahí a veces 2 a 3 semanas, y en esas 2 a 3 semanas, cada ciertos días se va haciendo una succión. Digo, no, no es una succión, este es nada más es un agitar leve. Es un agitar leve. ¿Para qué? Para que los ingredientes se muevan y se pueda distribuir mejor. Es un meneo que se hace. Hay quien lo hace un poquito más fuerte, hay quien nada más lo voltea, hay quien hace así nada más. Después de esas 3 semanas, queda un alcohol súper oscuro, súper, depende de lo que lo vayamos a hacer. Por ejemplo, cuando hay de tarántula, hay un tipo de tarántula que se utiliza, hay de cochinilla, en fin, de plantas, minerales y animales. También hay de pus, también hay por ejemplo, de tejido de piel de cualquier enfermedad, también hay. Eso se llaman nosodes. Y esto es lo que es la tintura madre, lo que puede hacer de lo que sea, pero es una tintura madre. Bueno, aquí la homeopatía es bien interesante, porque yo tengo esta verde que es la tintura madre, que es el extracto original. Yo voy a poner, vamos a hablar por gotitas, aquí en este ejemplo, una gotita y le pongo 99 gotitas de alcohol. Y entonces se hace una primera mezcla. A esa sí, yo la succiono, cierro el frasquito y hago esto. Fuerte, desacelero. Va a una bajada rápida y desacelera no sé, de 20 a 0. Esto se llama sucusión. Esto, golpear con algo, un hule, algo, con una mano, pero normalmente son hules especiales, o superficies medio rígidas, pero que no rompen un cristal. Eso se llama sucusión. Yo lo puedo succionar de 100 a 200 veces. Ya que está eso, tomo una gotita de eso, ya la tintura madre me olvidé de ella, nunca la vuelvo a ver, ya me olvidé. Tomo una gotita de esta primera mezcla que se hizo de tintura madre, una gotita en alcohol homeopático, que ya por si era casi nada, de tintura madre, bueno. Ahora vamos a tomar una gotita de esta dilución que ya era, que se llama la primera decimal o centesimal, en este caso así se llama, primera 1C. Una gotita de esto, ya no de tintura madre, de esto, y la paso para acá con 99 gotas de alcohol y hago lo mismo, 100 a 200 veces, bien rápido. Bueno, más bien, bien fuerte, no rápido, bien fuerte. Y esto se llama la segunda centesimal. Tomo una gotita de esto, nunca de la tintura madre, ya no. Tomo una gotita de este y la pongo en 99 de alcohol nuevo. Ay, ¿y eso por qué? Bueno, tomo aquí, cuando hago la succión, 100 a 200 veces, tomo una gotita de aquí y me voy acá. Ya sería la 4 centesimal, mira, aquí está, 4 centesimal. Y así nos vamos, ¿eh? Es muy común en Europa que utilicen decimal.
Acá en América utilizamos más centesimal. Bueno, pues hay 6 centesimal, o sea, 6 veces este proceso. Y la tintura madre se utilizó solo al principio. A partir de la sexta centesimal, han estudiado con espectrofotómetros, han estudiado con estos equipos que ven cuántas partes por millón hay, o sea, súper sensibles, de que pueden ver 2, 3 partes por millón, o sea, 2 o 3 partes de moléculas de un ingrediente activo en 1 millón de moléculas más, por ejemplo. Es sorprendente. Y aquí, a partir de la sexta centesimal, ya no encuentran alguna partícula de la manzanilla original. Ya no hay. Entonces, por eso la medicina, los médicos y la ciencia blanco y negro dicen, pues es una toma de pelo esto, porque ¿cómo es posible que digan que sana la homeopatía cuando no tiene un solo ingrediente activo? O sea, a partir de la sexta centesimal ya no podemos detectar ni una parte por millón de la manzanilla. Entonces, ¿por qué dicen que es manzanilla? Claro que es manzanilla, porque mientras más pasa este proceso, más fuerte se hace el medicamento a nivel estructurado energético, de frecuencial energético, sutil. Es bellísimo, porque además hay 30 centesimal, o sea, 30 veces este proceso. Hay 200 centesimal para casos más crónicos y más ya emocionales, y se hizo 200 veces este proceso. Hay 1000 centesimal, hay 2000 centesimal y todavía más en algunos casos. Se mete a hacer 1000 veces este proceso. Es impresionantemente energético eso. Pero eso ya lo utiliza un homeópata profesional y que sepa qué es lo que está haciendo, porque a veces hay una toma a la semana, de un chochito a la semana, así de fuerte es, o una de por vida, nada más, ¡pup! Una. Con eso puede empezar a regular la parte emocional muy crónica. Entonces, eso es lo que hace el líquido, es lo que hace la preparación del líquido en la homeopatía. Sabemos que la homeopatía, vaya, nadie puede refutar que es sana porque si no, pues no estaría aquí después de 100 años o más de 100 años. Entonces es algo muy, muy interesante esto. Este es otro ejemplo igual. Lo dejo aquí para que después, ya cuando vean la grabación, puedan elegir cuál les agrada más. Aquí vamos viendo que la dilución, aquí no hay dilución, aquí está completa, lo principal, la tintura madre. Y después se va haciendo estas diluciones que vimos y se van perdiendo las partes por millón. Aquí ya hay mucho menos partes por millón en la tercera. Y ya para la sexta, que aquí hay 5, ya para la sexta hay 0. Aquí te va, ¿qué? Se alcanza a ver a lo mejor 1 o 2. Entonces, eso es la homeopatía. Así se hace la homeopatía. Estos son equipos de sucusión para de los laboratorios. Esta es digamos, una representación de lo que hace una sucusión. Nosotros no lo vemos, pero el hecho de que frenemos el líquido de 20 o 30 a 0, se hace un remolino en la parte baja, se hace un doble remolino y empieza a generar unos vórtices de energía para el medicamento extraordinarios. Eso es la sucusión, así se hace la homeopatía. Por eso, mientras más veces se hace eso, es decir, mientras más alta la potencia, que eso se llama potencias, mientras más veces se diluyó, más alta la potencia, sirve para situaciones mucho más profundas e incluso mucho más emocionales. Ok, ya sabiendo esto, ahora vamos a lo que se llama intención pura. ¿Qué es la intención pura? Cuando tú estás haciendo algo completamente en conciencia de que lo estás haciendo, de cómo lo estás haciendo y de para qué lo estás haciendo. Es decir, cómo vas a apoyar en cocreación a quién sabe quién con lo que tú estás haciendo. Es decir, qué contribución eres al mundo con lo que tú en ese momento estás haciendo. Oye, pues estoy preparando una tintura, o sea, o una homeopatía. Sí, pero pues tienes una intención enorme, puedes tener una intención enorme y esto se programa bien bonito el líquido, muy bonito cuando hay una intención, con esas características. Aquí otra vez estoy poniendo, de nuevo, ya estoy cargando el agua, pero ahorita sí, en este momento con una intención pura. Abajo hay unos números, hay frecuencias numéricas, por ejemplo. Estas frecuencias numéricas, eh, materializar metas, por ejemplo, es esa. Y yo lo pongo abajo y yo estoy viendo el número cuando estoy haciendo así. Veo sin ver, es decir, pierdo la mirada, pero estoy totalmente en ese momento. Todos mis sistemas están ahí, incluyendo mi mente, porque a veces la mente divaga. Y eso es lo que se llama intención pura. Nada te mueve, estás ahí completo. Y pueden ser unos 3 minutos así, 4 minutos así.
En este caso son secuencias de Grabovoi y hemos tenido resultados bien, bien, bien bonitos. O sea, no nos pueden refutar que esto no existe, vaya. Que eso lo ha visto una y otra y otra y otra persona. Bien, aquí es donde está, por ejemplo, estas tarjetas de Grabovoi. Abajo de esta jarra se ponen y pues aquí está el soplador. Bien, esto es muy, muy, muy energético. Y sabemos que todos, y lo he comentado en otros cursos y en otras pláticas, todos tenemos algo que se conoce como innato, el innato. Es decir, el que no nace. Nosotros contamos todos, todas, todos, contamos con una inteligencia divina dentro de nosotros, una super mega inteligencia, que es justo ese innato el que va a decodificar la información tan sutil que que tiene la homeopatía. Entonces, el innato es el que realmente trabaja en eso. El innato es el único que puede llevar la información de nuestras tecnologías, de los terahercios, del infrarrojo, sobre todo los terahercios del infrarrojo lejano, que son frecuencias muy elevadas. El innato es el que realmente los lleva al efecto donde deba ser. Por eso es tan importante la intención pura, porque te conectas con el innato de la persona. Te conectas con el que no es, el que no nace, el que no está materializado. Es la inteligencia que permite a una mamá gestar a un hijo sin darse, o no tener la más meridiana idea de que está embarazada, y el hijo se va formando. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace si la mamá no está? Ni siquiera sabe la mamá que está embarazada. A veces duran 4 o 5 meses embarazadas, sin saber, sin saber. ¿Quién hace todo eso? El innato, la inteligencia propia del ADN y la inteligencia propia celular. Entonces, ese es el innato al que vamos a saber por qué funcionan nuestros equipos y por qué funciona lo del agua. Ahora, ya que sabemos todo esto, vemos la hidratación corporal por etapa de vida. Entonces vemos que en un bebé pues está altísima. En los fetos todavía más, pero ya cuando nace el niño y sale de la mamá, empieza a drenar toda esa agua y queda en 75 o en 80%, que es muchísimo. A partir de un año disminuye al 60 o 70. Ya un niño de un año ya tiene 60 o 70 de hidratación. O sea, nada más. O sea, su vasito está lleno hasta, no hasta arriba. Adultos entre 20 y 60 años, hombres tienen el 60 a 65 del peso corporal, mujeres de 50 a 55% de su peso corporal es de agua. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Alguien que pese 100 kilos y lo desecas en ese momento, totalmente, tú, hombre, pues ahí le vas a quitar, a una persona le vas a quitar el 70% de agua, por ejemplo. Entonces te queda algo muy, muy poco peso real sin el agua. Y los adultos mayores, o más de los 60 años, tienen entre 50 y el 55% de agua. O sea, ya bajísimo. Por eso es que un viejito siempre se ve muy seco y casi no orina. Y orina varias veces, pero muy poquito. Y cuando le da gripe ya no le sale moco así tan fácil. Ya están más secos. A veces tiene que tener su Kleenex aquí porque ya no lagrimean. Y nos empezamos a secar con la edad. Entonces es importante que sepas cuál es, por etapa de vida, esto, ¿verdad? La cantidad de agua que tenemos. ¿Cuánta agua beber en 24 horas? Esta pregunta es clásica, pero es que nadie la puede contestar bien. 2 litros, 2 litros y medio. Pero espérame, depende de dónde vivas, depende de tus actividades, depende de tu edad, depende del clima y la altitud, si estás a nivel de mar o no. De ahí depende mucho. Por lo general, como una regla general, entre 30 y 35 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, haz cuentas, ahí tu peso por 35. Y eso que resulta a convertirlo en litros y es lo que debemos de tomar de agua. Pero sí depende de muchos factores. Pero ¿cómo sé hasta dónde sé que estoy tomando mucha agua? Bueno, cuando hagas muchas veces pipí en el día, varias veces, no muchísimas, varias veces, y que hagas clarito. A veces se hace así, mira, así. Porque has visto que cuando comiste pesado, cuando no sabes que no has tomado agua, haces de este color. Y si estás enfermo en cama, todavía más fuerte el color. Ese es un color normal, pero que realmente falta una hidratación mayor. Y esta es una hidratación mayor. Sin exagerar, ¿eh? No hay que exagerar en la toma de agua, que tomar mucha agua también es perjudicial.
Ok, ya sabemos cuánta agua tomar y qué agua consumir. Pues yo siempre recomiendo que sea un agua de manantial, que realmente aseguren que es de manantial. Aquí en México, por lo menos estas dos que yo sé, Santa María, que es de Nestlé, y también Faizen. Y esta Faizen es un agua de manantial. Y eso sí, me enseñaron los de Faizen, me dijeron, mire, ¿qué cree que usted que me anda preguntando? Ya después como de 4 meses que los conocía, me dijeron, ¿qué cree? Que nos invitaron a la empresa y nos invitaron a la planta donde extraen el agua. Y sí, es un manantial, yo lo vi, me dijo, yo lo vi. Entonces dije, bueno, ahí confío y esta la llevan a domicilio, Paisen. Y también hay otras marcas, pero hablo ahorita de marcas mexicanas. Bueno, pasamos a cerrar esta plática con puntos que vamos a ver de la medicina tradicional china para mejorar la hidratación y mejorar en general los líquidos a veces en zonas muy específicas o a veces en general. Por ejemplo, el 3 de riñón, el Tai Chi, como Tai Chi, la ubicación es en el tobillo interno, ya lo ven ahí, y el tendón de Aquiles. Siempre van a tener aquí, me lo voy a acercar, lo voy a acercar. Siempre van a tener aquí, ¿de qué órgano se trata? En inglés, ¿eh? Porque no hay más que chino, coreano e inglés en la aplicación. Aquí está riñón 3 y siempre van a ver el punto mucho más iluminado que todos los demás. Ujú. Tobillo interno, atrasito está el riñón 3. Adelante del tendón calcáneo, o el que le llaman de Aquiles. Ahí está. ¿Cómo le vamos a dar a los puntos? Con la técnica de Supermoxa, que hemos platicado, hemos dado otras pláticas de esto, que es tomar el V-Power y empezar a acercarlo, 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 acercarlo. Cuando la persona diga ya, lo alejo en frío y otra vez voy poniéndolo poco a poco hasta que la persona dice ya, ya, ya me doy, ya, ya es mucho. En frío, enfriar es poner la mano, nada más para que se quite el exceso de calor y volver a poner. De esa manera se activan todos los puntos que vamos a ver. Entonces, este es 3 de riñón. Las funciones nutre el yin de riñón, o sea, el enfriador del riñón, del propio riñón y la fuerza vital del propio riñón. Es importante nutrirlo para que el riñón pueda hacer la función de eliminar. Favorece la producción de líquidos, este punto 3 de riñón. O sea, una persona muy seca de la lengua, por ejemplo, de diferentes, aquí está, de la boca, de la piel, las mucosas. Este punto 3 de riñón, al ponerlo bien, 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 podría empezar a generar salivación en ese momento. 12 de Renmai, que es el que está enfrente, el canal que empieza en mero abajo de nosotros, ahí empieza, y sube hasta el labio inferior. Y pasa todo por el centro, nada más por el centro. Es un camino recto. Este 12 de Renmai está aquí. Vamos a ver el punto más brilloso, más grande que es este. Es un punto que muchas veces se utiliza también para gastritis, para apoyar en las gastritis. Aquí está. Se ve que es otro nombre que se le da, que es de la concepción, vasoconcepción, que está en inglés. Son las siglas en inglés. Y bueno, pues está a la altura, bueno, aquí lo vemos, en el centro del abdomen superior. Se utiliza mucho para tratar gastritis. Mantiene la digestión, es la función, mantiene la digestión, lo que favorece la producción de líquidos. A buena digestión, buenos líquidos en el cuerpo. 36 de estómago, que es el clásico punto. 36 de estómago. Es aquí el más brilloso. Mira, aquí lo ves en stomach, aquí, stomach. Y aquí ves los puntos, 36. Entonces, este está abajo de la rodilla, pero por fuera, no en el centro de la rótula o de la patela, no en el centro, ligeramente hacia afuera, aquí está. ¿Vale? Entonces, ustedes vayan viendo, pueden buscar en Google localización de puntos acupunturales, localización, y en Google hay muchísimo material. Tenemos el 9 de, bueno, espérame, funciones del 36 de estómago, fortalece la digestión. Obviamente, al fortalecer la digestión, como el punto anterior, apoya a la generación de líquidos. Mejora la energía del ki,
o sea, la energía en general que moviliza fluidos. Y además hace muchísimas cosas más. Aquí nada más de verdad es un resumen gigantesco, hace mucho más cosas. 36 de estómago podría decir que es el punto más famoso de la medicina tradicional china. El 9, además tiene un nombre muy curioso, Susan Lee. Susan Lee. El 9, el Taiyuan, 9 de pulmón. Aquí está. Ubicación, muñeca del lado radial. Es decir, el lado radial es este, el que tiene la antenita, el radio que tiene la antena, y obviamente, por ende, este es el cubital. Entonces, muñeca lado radial es aquí, muñeca al lado radial. Funciones, regula pulmón, que es lo más importante en lo que queremos buscar de hidratación, es regular el pulmón y distribuye los líquidos hacia la piel. O sea, que la piel no se vea seca, sino que podamos tener más vida en la cara, que no esté tan seca. Útil, este punto 9 de pulmón es útil en piel seca o deshidratación superficial. Entonces aquí vemos que, uy, aquí está exactamente en la muñeca, en el corte transversal de la muñeca. Y aquí está, lo vemos en un poquito más arriba que se puede, por ejemplo. Lo pueden buscar en Google para tener mejor referencia. Bien. Y vamos a ir ya con el último o los últimos dos puntos. A, que es el 9, es regula el pulmón, obviamente porque es un punto de pulmón, distribuye los líquidos hacia la piel y útil en piel seca o deshidratación superficial. Este punto lo utilizan más en la estética de la medicina tradicional china, porque regula el pulmón, distribuye líquidos y siempre es útil en piel seca o deshidratación. O sea, que incluso lo haces así y se ve como arbolito de Navidad, que es muy reseca ya para cuando se acabó la crema. El 6 de vaso. El vaso es importante porque el vaso tiene que ver con la digestión. El vaso es el que sostiene la digestión. El vaso es vital para el cuerpo porque es el que eh, manda en el proceso digestivo del sistema. El Sanjin Yao, que es el 6 de vaso, está a cuatro suenes o cuatro unes, que es el dedo pulgar. Así, estos son dos suenes, por ejemplo. Dos suenes, un suen de la persona, no el de nosotros como terapeutas, el de la persona. Cuatro suenes arriba del tobillo interno y lo vemos el tobillo interno, ¿eh? Entonces vamos al 6 de vaso. Aquí está. Está en inglés, pero se llama spleen, SP. Es un punto de reunión. Es un punto de reunión del canal de hígado con el canal de riñón. Canal de riñón, canal de hígado se unen en el vaso 6. Es un punto importante, muy importante. ¿Qué función tiene? Regula el hígado, regula el riñón y obviamente se regula a sí mismo, al mismo vaso. Mantiene la transformación y distribución de líquidos, es lo más importante. Mantiene la transformación y la distribución de los líquidos en el cuerpo. Y pues en general, este es un punto o de los que más se utiliza para hidratación general. Para hidratación no específica, sino general. El 13 de vejiga, en la espalda alta, aquí está. Uy, aquí está. Aquí es donde más se ve. Esos son los 13 de vejiga para que se pueda ver la ubicación. Aquí está bladder, que es vejiga. Se escribe bladder. Regula la función del pulmón en la distribución de líquidos. Es decir, el pulmón tiene que distribuir los líquidos en el cuerpo, pero un aliado es el canal de vejiga con su punto 13 de distribución de líquidos en el cuerpo. Cuando no se distribuyen bien, pues estamos deshidratados. Y el 4 de Renmai, dijimos que acá estaba el 12 de Renmai, mira, aquí está arriba. Lo que pasa es que aquí está señalando el 4, pero este es el 12. Si nos vamos al ombligo, vemos que en el ombligo está el 8 de Renmai. Y si nos vamos más abajo, tenemos la línea del pubis. Tenemos aquí la línea del pubis. Sí, y aquí está, es el único que falta, sí. Y aquí, como ven, ya terminamos, pero nada más
Se me movió aquí. Este es en el mero pubis. Como casi, casi arribita de la cicatriz de la cesárea, ahí están todos estos puntos que son importantes, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco. En este caso, aquí está. El más llamativo aquí, ahí está. A ver, el número 4 de circulación sexualidad o RENMAI o vasoconcepción. Así tiene tres nombres ese canal. ¿Para qué sirve? Nutre el yin de los fluidos y los fluidos. Es decir, nutre el yin, nutre la capacidad que tiene el cuerpo de poder generar ese enfriamiento y esa capacidad de mover los líquidos. ¿Vale? Entonces, nutre también a los fluidos en general, fortalece la base del cuerpo en general. Por eso ahí es bueno dar este calor tan profundo. Pues muchas gracias. Cerramos esta plática de unos minutos que nos pasamos. Dejo de compartir. Y pues esa es la importancia de la hidratación, el saber cuánta agua tomar, el saber qué hacer, cuánta agua y qué agua tomar. Bueno, y además con estos puntos. ¿Cuántos minutos por punto? Yo normalmente recomiendo 1 minuto por punto, pero con intención pura. Intención de verdad a lo que estamos haciendo en ese momento. Y eso basta, con 1 minuto tenemos. Hay gente que puede hacer 2 minutos y no hay ningún problema. Ya más de 2 minutos no recomendaría mucho, no tiene caso. Como estamos viendo la situación muy energética de la intención pura en cada punto, con 1 minuto basta, porque no estamos hablando de un órgano, estamos hablando de un punto energético, por eso se carga así. Un órgano no tanto. Cuando tú le das directamente a un hígado, por ejemplo, a un vaso, tarda todavía más. El punto no. Una planta como un pino no se puede sumergir en agua, también se puede aplicar el V-Power. Sí, claro, claro. Y yo recomiendo que tengan una jarra con agua, estructuren el agua, carguen un aspersor, si es de jardinería mejor, de los que le hacen para que lo empapen al pino. Y ya empapado con esa agua, se le da con el soplador, como para secarlo, como si fuera una cabellera gigante para secarlo. Esto los mejora muchísimo, porque además del soplador está el agua que está ahí con esas características de haber sido estructurada. Buenas noches. Es muy interesante la presentación. ¿Cuánto tiempo dura muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dura el agua estructurada? Como 16 horas es lo que se habla. Intencionada siempre. La intención no se quita, el amor no se quita. Una vez que pusimos amor, intención o cualquier palabra que dijimos, eso no se quita. Las frecuencias, lo elevada que quede el agua, pues yo diría hasta un poquito más de 12 horas. Algunos hablan de 16 desde que yo conocí este sistema. ¿Cómo se hace para frutas y verduras? Se meten las frutas y verduras. Llegando del súper, se meten al agua y empieza a soplarles. Es maravilloso, pero maravilloso. Y va a ver cuánto dura en el refrigerador, mucho más. ¿Se puede calentar el agua estructurada? Sí se puede calentar, pero es mejor calentarla antes y estructurarla después, definitivamente. Mejor así, ya caliente, estructurarla. Pues muchas gracias, muchas gracias. Estamos ya 15 minutos después de la hora, pero ya con todo y preguntas. Pues nos estamos viendo en otro tema. Gracias por llegar hasta aquí, hasta esta hora. Gracias por su energía, por su presencia. Y nos vemos el siguiente miércoles. Bendiciones, luz y coherencia para todos.